Bienvenidos, estamos en un nuevo podcast, esta vez con Ángela Masson, abogada experta en familia de Grupo Defensa. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, Carmen Gloria, ¿y tú? Bien, también vamos a hablar hoy de divorcio. Así es, divorcio. En Chile existen 3 tipos de divorcio, ¿cierto? Sí, claro, la ley contempla 3 tipos de divorcio de acuerdo a si las partes tienen un acuerdo de divorcio, se llama divorcio mutuo acuerdo, y si no hay acuerdo de divorcio, que es lo que vamos a hablar hoy, está el divorcio unilateral y el divorcio culposo. El último que nombras es el menos conocido de todos, el que menos información maneja la gente en general, y por eso es que es tan importante conversarlo, porque muchas veces puede ser la opción. No llegamos a acuerdo, no hay caso, y antiguamente sobre todo había mucho prejuicio porque existía este subterfugio para obtener la nulidad del matrimonio, por lo tanto ahí era bastante común escuchar: no te voy a dar el divorcio jamás en mi vida, o te voy a cobrar una suma millonaria, o vas a tener que acceder a mis peticiones si quieres que yo firme, cosa que hoy día no es necesaria. No, claramente no. O sea, lo que hay que probar es la causal del divorcio. Y esa causal puede ser el cese de convivencia, cuando simplemente las partes dejaron de vivir juntos. Y si no hay un cese de convivencia y existen otras causales que son asociadas al divorcio culposo, ahí hay que probar dicha causal. Y es un poco desconocido porque generalmente la gente o llega a acuerdo de divorcio o se produce lo que es el cese de convivencia. Pero el divorcio culposo es muy importante porque a veces no hay que esperar 1 año o 3 años para obtener el divorcio, sino que por alguna situación puntual, específica, esa persona, ese hombre, esa mujer, puede pedir que se declare el término de su matrimonio. Ahí nombraste una gran diferencia que tiene el divorcio culposo respecto a los otros divorcios. Recordemos que el divorcio de común acuerdo requiere 1 año a lo menos del cese de convivencia. El divorcio unilateral, la ley dice 3 años, pero sin embargo en el divorcio culposo no hay límite de tiempo, no hay un plazo mínimo. No hay un plazo, la causal del divorcio por culpa no es el cese de convivencia, sino que es, bueno, la ley lo dice, sí, una violación o un incumplimiento a los deberes del matrimonio y que además haga intolerable la vida en común. O sea, son 2 requisitos. Debo incumplir un deber matrimonial, que generalmente la gente asocia mucho con la fidelidad, sí. Ese es como el más común, pero hay más. Y además eso debe haber hecho intolerable la vida en común, o sea, que no haya sido perdonada de alguna forma esa causal. Que no podamos seguir juntos. Que no, sea imposible seguir juntos. Partamos por el divorcio unilateral, que sucede cuando una de las partes es la que tiene claro que quiere ponerle término al matrimonio, que no va más esto, pero la otra no está de acuerdo con ponerle término al matrimonio o con las condiciones en las que yo le quiero poner término a ese matrimonio. ¿Qué requisitos necesito para poder iniciar una acción de divorcio unilateral? Bueno, ya habíamos esbozado algo al respecto. Primero, debe existir un cese de convivencia, o sea, los cónyuges no deben vivir juntos, ¿ya? Y esto debe ser de un plazo de a lo menos 3 años, ¿ya? Y es súper importante también decir que no debe haber existido reconciliación entre medio, porque a veces las parejas terminan. Los famosos remember. Claro, hay remember, vuelven y ese plazo se interrumpe y se tiene que volver a computar. Entonces, eso es lo principal. Eso es importante destacarlo, ¿eh? Porque como no es de común acuerdo, valga la redundancia, que estamos hablando de un divorcio unilateral, yo puedo interponer la demanda de divorcio, puedo decir que hace 3 años que no vivimos juntos, y si mi pareja tiene alguna prueba de que yo no estoy cumpliendo con estos 3 años, de que hubo algún reencuentro por ahí y presenta pruebas de ello, se me cae la acción de divorcio. Exactamente, sí. Mucha gente dice, bueno, un abogado lo primero que debe preguntar es cuánto tiempo lleva separado y si ha existido un remember o no. Entonces, si ella te dice, sí, es que nos juntamos una vez, qué sé yo, bueno, ¿existirá prueba de aquello? ¿Eso fue con intención de retomar la convivencia o fue que en algún momento se juntaron para ir de vacaciones en familia o fue una cosa muy puntual? Entonces, si la otra parte se quiere oponer al divorcio, puede sacar efectivamente toda esta prueba de que, mire, sí, nos separamos en tal fecha, pero resulta que después volvimos, mira, aquí pasamos Navidad juntos, fuimos de vacaciones, aquí están los WhatsApp donde conversamos, mi amor, quién va a pasar a buscar al niño al colegio, tú o yo. Cayó la acción. Y se cayó. Nada que hacer. Ya, partimos. Presento la demanda de divorcio, necesito hacer algún tipo de acercamiento con mi pareja y anunciarle que voy a demandar de divorcio unilateral. No, la verdad es que no es necesario porque uno no le está pidiendo a la otra parte que le dé el divorcio. Nadie da el divorcio. El divorcio uno lo solicita ante un tribunal y el tribunal, una vez que se acredita la causal, decreta el divorcio. Entonces basta con que lo notifiquen judicialmente una vez interpuesta la demanda, no es necesario que le avise porque no necesito su firma en estricto rigor, ni su aprobación.
Esto es muy importante recalcarlo, que es una acción judicial de los tribunales de familia y que necesita representación judicial. Lo digo porque fue demasiado bullado cuando recién salió la ley de divorcio, la ley de los tribunales de familia, que iban a haber un montón de acciones que se iban a poder hacer o realizar directamente en los tribunales sin representación judicial, cosa que a los pocas semanas hubo una corrección y volvimos al proceso porque era inviable. Claro. O sea, es muy importante, aun cuando la ley no lo hiciera obligatorio, es muy importante que la gente cuando va a tratar un tema legal se asesore con los expertos legales, que es un abogado, o sea, lo primero. Y luego, claro, formalmente para presentar la demanda, la ley exige, como la ley le llama, la firma del abogado. Pero el abogado también es quien va a llevar todo el proceso y también le va a ir asesorando en el proceso a la persona, porque dentro del divorcio se ven ciertos tópicos que solamente se pueden ver en el divorcio. Y uno de ellos es la compensación económica. Entonces es muy importante tener muy eso. Importante recalcarlo, ponerlo con luces rojas, con destacador. La compensación económica, el único momento en que uno la puede conversar es durante la tramitación del divorcio. Después no hay ninguna posibilidad. Lo reitero y se me dejará reiterarlo porque me ha tocado mucho conocer personas que me dicen, no, es que el abogado me dijo que firmara el acuerdo y que después más adelante veíamos la compensación. No, ninguna posibilidad. Si usted, la persona, está en un proceso de divorcio, es el momento para conversar, demandar o acordar compensación económica. Después no va a haber otro momento respecto de ese matrimonio, obviamente. Entonces, no puede firmar nada si un abogado, que los hay, debo decirlo, le dice, no, firme nomás y después lo vemos. No debe firmar. Busque asesoría, una segunda opinión. Y también con las personas o colegas que de alguna forma aseguran un resultado en el proceso. O sea, no, si aquí no se preocupe, si no le van a pedir nada o si se lo van a pedir no le van a dar nada. No, asesórese bien con expertos porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que ocurre en la práctica y la tendencia judicial también. Exacto. Tenemos el tema de la compensación económica, que no es muy cierto lo que tú estás diciendo, no se puede asegurar el resultado de esa compensación. Puede que el tribunal la acoja como puede que el tribunal la deseche. Puede que siempre es el tribunal el que determina también el monto que corresponda por compensación económica, más allá de las pretensiones de las partes. Claro. Pero además está el tema, y otro tema no menor, la disolución de la sociedad conyugal, que muchas veces se cree que en el tribunal de familia se va a hacer o que durante el juicio de divorcio lo vaya a poder hacer. Sin embargo, esto solo se permite en un solo tipo de divorcio. Claro. O sea, la ley contempla la posibilidad de que los cónyuges, si están de acuerdo, que ocurre generalmente en el divorcio mutuo acuerdo, valga la redundancia, liquiden en ese mismo acto la sociedad conyugal. Entonces, terminan cualquier tipo de relación, ya finalmente la relación matrimonial y la relación respecto a los bienes. Pero si no hay acuerdo, podemos dejar de alguna forma stand-by el tema de los bienes y después, una vez disuelta la sociedad conyugal, cuando se declare el divorcio, cualquiera de las partes tiene la acción civil para pedir la partición sin perjuicio de que lo pueden hacer siempre como un acuerdo en cualquier momento mientras exista esa comunidad de bienes. Incluso estando casados. Y viviendo en la misma casa y acostándose en la misma cama. Sí. Cuando quieran terminar la sociedad conyugal pueden solicitarle a un tribunal civil, tal como está diciendo Ángela, la disolución y término de esa sociedad conyugal. La declaración de divorcio solo pone término a la sociedad conyugal, pero el tribunal no está obligado a disolverla, salvo que sea de común acuerdo entre las partes. Claramente. Ya, hemos pasado 2 puntos, compensación económica y disolución de la sociedad conyugal. Llegado al divorcio unilateral, ¿permito discutir durante la tramitación del divorcio quién va a ejercer el cuidado personal de nuestros hijos? ¿Quién va a quedarse viviendo en la casa? ¿Quién va a tener que pagarle al otro pensión de alimentos? En estricto rigor, el juicio de divorcio unilateral es solo por divorcio unilateral. Si las partes no tienen acuerdo respecto a todas estas materias comunes, fuera del divorcio, eso se debe ver, como le llaman los tribunales, por cuerdas separadas. O sea, la señora o el señor tendrá que demandar cuidado personal si no está de acuerdo cómo se está ejerciendo, relación directa irregular y alimentos. Pero no se puede, el juez no está obligado a llamar a las partes a un acuerdo en dichas materias. Ahora, ni va a supeditar el divorcio tampoco a esas otras materias. No, si se da dentro de las audiencias y se da un acuerdo entre partes, es maravilloso porque siempre los acuerdos favorecen las familias, sobre todo a los niños, pero si no se da, no hay obligación ni de parte ni de juez regular eso en un juicio de divorcio unilateral. Estamos hablando de divorcio unilateral, cuando una de las partes no quiere divorciarse y la presentación de la respectiva demanda y
posterior tramitación en los tribunales de justicia. Partimos con una audiencia preparatoria donde las partes deben presentarse desde el inicio, cada uno representado por sus respectivos abogados. Y audiencias de juicio, ¿cuántas serán necesarias dependiendo de la dificultad del caso, me imagino? Claramente, tenemos una audiencia preparatoria que la gente, para que entienda, es donde se va a plantear la problemática, o sea, queremos el divorcio, no queremos el divorcio, queremos compensación, no queremos compensación, o no estamos de acuerdo en el monto, y vamos a decirle al juez, mire, juez, yo para probar mi pretensión voy a ofrecer estas pruebas, y ahí uno las ofrece, simplemente la denuncia. Y después viene el juicio propiamente tal, que es la audiencia de juicio, la gente entiende que es la audiencia, pero en estricto rigor procesalmente es una audiencia que puede desmembrarse en varias ocasiones. Tantas como sean necesarias. Entonces, si el juez, o sea, si el procedimiento se torna más bien complejo, si hay demandas cruzadas o reconvencionales, como dice la ley, pero para que la gente entienda, me demandan de divorcio, yo demando de vuelta por otra cosa, por compensación, por ejemplo, o quiero cualquier otra cosa, claro, el juicio se va complejizando y generalmente en una sola audiencia no se alcanza a resolver todo. Entonces hay tantas audiencias de juicio como sean necesario para alcanzar a rendir toda la prueba que ofrecía en la primera audiencia preparatoria. Claro, a veces se suspende porque hay oficios que no han llegado, gestiones que no se han podido realizar, etcétera, etcétera. En cualquiera de estas instancias es súper importante recordar que ya sea extrajudicialmente, ojalá haya ocurrido, en la audiencia preparatoria o en cualquiera de las audiencias de juicio, las partes pueden poner término a este juicio por un acuerdo entre ellas. Sí, eso es súper importante decirlo, porque mucha gente piensa que ir a un tribunal es ir a pelear. Y la verdad es que los tribunales de familia o los jueces de familia están de alguna forma capacitados para, y también por mandato legal, para que las cosas se puedan solucionar mediante acuerdo. ¿Ya? Entonces, el tribunal de familia siempre le va a proponer a la persona, bueno, estamos en juicio, pero hay posibilidad de acuerdo, han conversado las partes. ¿Por qué? Porque estamos en un tribunal de familia, no estoy discutiendo con mi empleador, no estoy discutiendo con mi acreedor, estoy discutiendo lo más probable con el papá de mis hijos, tenemos hijos comunes y se sabe que un juicio perjudica, daña y menoscaba a la familia. Entonces mejor tratar de siempre terminarlo por acuerdo. Y a veces la gente se enoja y dice, pero ¿cómo si yo no quiero llegar a acuerdo? Y porque está muy enseguecida en sus propias emociones y cuesta hacerle entender que a veces el acuerdo es la mejor opción para la familia. Y ahí uno dice, cuando habla con expertos en la materia de se entiende el espíritu de la ley cuando en la acción para poder solicitar el divorcio unilateral se puede ejercer después de 3 años. Claro. Porque uno espera que después de 3 años los ánimos hayan calmado, seamos capaces de ser más racionales y menos emocionales en una decisión que pueda afectar a terceros inocentes como son nuestros hijos. Exactamente. Vamos avanzando. Vamos. Otra forma de pedir el divorcio que tú hablaste al principio, y el tercer tipo de divorcio, el menos conocido quizás, es el divorcio culposo. Diferencias y similitudes con el divorcio unilateral, yo creo que la competencia de los tribunales de justicia nomás. O sea, el divorcio culposo básicamente no es un divorcio que no requiere, como en el unilateral, tampoco requiere de la firma o el consentimiento el acuerdo entre las partes. Ya, esa sería como la única similitud. Ya, ahora, la primera diferencia es la causal, que es, una es un cese de convivencia y la otra es una situación un poquito más grave, más compleja de probar. Hablamos del incumplimiento grave de las obligaciones que derivan del vínculo matrimonial. Una de esas obligaciones, quizás la más conocida, por la que uno escucha más elevar la voz y pedir divorcio culposo, es, tal como decías tú, la infidelidad. Y otra de ellas es la violencia intrafamiliar. Sí. A ver, con respecto a la infidelidad, es muy bueno este espacio, porque es bueno decirle a la gente que es muy complejo probar una infidelidad. ¿Ya? Primero, ¿qué entendemos por infidelidad? Porque hay gente que dice, personas que digan, no, es que yo vi que le mandó un correo, vi o que le puso me gusta a las fotos de Instagram. Entonces, queda también a criterio del tribunal cuando efectivamente se consuma una infidelidad. La prueba clásica, y que cabe de cajón, es el nacimiento de un hijo no matrimonial. Pero es muy complejo probar una infidelidad con los medios que dispone la ley, que en el fondo son documentos, igual pueden ser videos, grabaciones, pero es difícil que una persona tenga acceso a aquello. Pero a veces hay reconocimientos, ya sí, te fui infiel, lo grabaron, qué sé yo. Y lo otro que me dijiste, la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Sí, la violencia intrafamiliar
hay que distinguir. Ya, si yo tengo una sentencia por violencia intrafamiliar, ya sea en sede familia, o sea, en el tribunal de familia, o en sede penal cuando hay un delito de maltrato habitual, ese divorcio culposo vulgarmente se va por un tubo. ¿Ya? O sea, el juez de familia no va a poner en duda lo que resolvió su colega en familia o lo que resolvió el colega su juez símil en penal. Entonces queda de alguna forma acreditado que hubo violencia o que hubo delito. ¿Ya? Cuando no existen estas sentencias como antecedentes, no significa que yo no pueda demandar. Puedo hacerlo, pero la carga de prueba es más pesada. O sea, tengo que probar contundentemente que hubo violencia y además la causal propia del divorcio, que hizo intolerable la vida en común, que fue una violencia, digamos, ejercida de forma asimétrica, porque muchas veces hay violencia cruzada, entonces no se dan los requisitos de la violencia intrafamiliar. En la práctica es muy difícil, muy difícil, si es que no hay un antecedente previo, una sentencia judicial previa, lograr probar esta violencia intrafamiliar. Sí. Lo digo porque creo que existen otros medios que contemplan la acción de divorcio para obtener el mismo resultado, que es el término del matrimonio. Entonces, yo no recomendaría enfrascarse en un juicio de divorcio culposo si lo que pretendo argumentar es la existencia de violencia intrafamiliar para determinar que es un divorcio culposo y no hay sentencia judicial anterior. Claro, si mi interés es solo divorciarme, quizás debo revisar primero si cumplo con el cese de convivencia y hago un divorcio unilateral, puro y simple, antes de entrar a una discusión si hubo o no violencia intrafamiliar. Un tema que viene unido siempre cuando hablamos de divorcio culposo, que a veces toca escucharlo mucho, es quiero indemnización de perjuicio. Sí. Porque él fue un mal marido, porque me golpeó, porque no cumplió con sus obligaciones, porque no fue un buen papá, porque me fue infiel, porque me dolió. Sí. Quiero que me pague por ese dolor. Sí, la verdad es que es súper entendible. Porque también hay mucha información, entonces la gente interpreta la ley de acuerdo a lo que recibe también. Sí, la indemnización de perjuicio es eso, en el fondo indemnizar un daño ocasionado por una persona, y en definitiva eso nunca lo va a ver un tribunal de familia, lo va a ver un tribunal civil y va a analizar un abogado civilista si se dan los requisitos de una indemnización de perjuicio. Y aquí yo le hago la distinción a las personas. Lo que usted pudiese pedir, si es que cumple los requisitos, es la compensación económica. Pero si usted cumple los requisitos, no sé, se quedó en su casa cuidando a los hijos y no trabajó menos de lo que podía y quería, y eso le ocasionó un menoscabo económico que se va a proyectar luego del divorcio, en ese sentido lo que yo le explico a las personas es como, si usted cumple esos requisitos, independiente si su marido o su mujer, fueron buenos o malos, usted calza dentro de la compensación. Entonces les hago como diferenciar un poco si es un buen o un mal marido y por otro lado si cumple o no los requisitos. Hay maridos excelentes y que usted también tendrá derecho a pedirle compensación, y hay muy malos maridos, pero usted no cumple los requisitos de la compensación. Es muy importante distinguir ambas cosas, no porque no exista la posibilidad de demandar indemnización de perjuicio, sino que, recalcando lo que estás diciendo tú, la indemnización de perjuicio es una acción civil, que jamás va a ser conocida por un tribunal de familia. Entonces, en el tribunal de familia, cuando yo me estoy divorciando, si el caballero me fue infiel, no va a haber indemnización de perjuicio en familia, pudiendo haberla en materia civil, que son casos rarísimos. Sí. Yo personalmente no me ha tocado tramitar ninguno, no he visto ninguno, pero existe la posibilidad de poder hacerlo. Existe la posibilidad, claro. Ya, importante distinguir para no para derrumbar falsas expectativas, que a veces el acuerdo de divorcio se centraba en eso, con ninguna posibilidad de poder realizarlo en la práctica en materia de familia. No, bajo ninguna posibilidad. O sea, es súper importante que la gente entienda que por mucho que haya tenido, yo hablo de marido, porque generalmente en Chile es la mujer la que está pidiendo compensación económica, pero cualquiera de los dos puede pedirla, y si el otro cónyuge no fue el mejor de todos, entonces tendrá que ver si procede una indemnización de perjuicio en sede civil, que como dices tú, es bastante extraño. Yo no lo he visto nunca, no soy civilista, pero se habla entre colegas que esto es algo que no ocurre mucho.
No, no ocurre mucho. Además que recordemos que los juicios de indemnización de perjuicios son juicios ordinarios, que uno llama de lato conocimiento. O sea, son juicios larguísimos que pueden demorar 3, 4 años y si nos vamos a apelación o con casación podemos estar 5 o 7 años en litigio. Y que además con un resultado incierto, porque puede ser que efectivamente yo logre probar ese daño, ese perjuicio y por lo tanto el tribunal va a fijar un monto de indemnización, como puede que el tribunal finalmente deseche la acción o la pretensión del actor. Entonces, estamos en sede de familia, estábamos hablando en familia y en familia lo que corresponde es hablar simplemente de divorcio, de los derechos de nuestros hijos, pensión de alimento, cuidado personal, de compensación económica, que es el derecho que asiste, importante en eso, Ángela, quizás analizar, es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges. Sí. Uno habla más, tal como tú decías, del marido y la mujer que pide la compensación, porque es lo más habitual. Es lo más habitual. Pero perfectamente podría haber una mujer que tenga una mayor capacidad económica, un mayor patrimonio, frente a un marido que está solicitando el divorcio y que resulta menoscabado con el divorcio. Sí, obviamente. O sea, uno habla desde lo que le toca ver a diario, y es porque una razón muy sencilla. Toda la gente que se está divorciando ahora son mujeres que vienen de una no sé cómo decirlo, como de una situación social en la que las mujeres estaban en la casa realmente. Entonces, quizás a futuro, en 10, 20 años más, se va a dar vuelta o se va a equiparar. Eso pretendemos quienes luchamos por la igualdad de derechos, que sea más equitativo y que estemos ambos en una misma situación. Sí. Por hoy, la cosa en números son más mujeres las que solicitan compensación económica. Y quizás hablar un poquito del origen, del espíritu de la ley. Se habla de compensación porque producido el divorcio, se va a producir una descompensación. O sea, hay una diferencia patrimonial que a través de esta norma o de esta legislación, el legislador trata de compensar, de que queden en igualdad de condiciones. Sí, bueno, el espíritu básicamente es... Imagínense las mujeres que se divorciaban antes de la compensación económica, que estuvieron 20 años cuidando a los hijos, cuidando la casa, mientras el marido pudo desarrollarse profesionalmente o laboralmente. Una vez divorciadas quedan sin nada. Entonces, finalmente, ese hombre a la fecha, o el otro cónyuge, si lo quieren decir así, tuvo la oportunidad de desarrollarse porque hubo otra persona que se quedó cuidando a estos hijos comunes. Y eso... es una labor de cuidado que ya se reconocía ahora con todo este tema de del cuidado de los hijos y el reconocimiento que se debe dar a aquello, ya se reconoció a partir de la nueva ley de matrimonio civil. Entonces, el espíritu es justamente ese, es poder compensar a esa persona que se quedó haciendo una labor tan noble como cuidar a los hijos o el hogar común. Mientras el otro pudo desarrollarse. ¿Por qué? Porque al término, el matrimonio, o sea, el divorcio sí o sí va a generar un empobrecimiento para esa persona. Y como bien dices tú, la idea es que eso quizás no va a ser tan literal o no va a ser lo que uno siempre esperaba. La verdad judicial quizás nunca se va a acercar mucho a la realidad, a lo que ocurre en los hechos. Pero al menos la intención del legislador es eso. O sea, usted tiene que compensar a la otra parte porque usted después de este divorcio no va a caer en una situación, un empobrecimiento, y además no es por cualquier cosa, es porque esa persona quedó en su casa cuidando a sus hijos. Y eso le permitió a usted desarrollarse o ampliar su capacidad profesional. Sin duda que terminar un divorcio es un proceso doloroso, que muchas veces ese dolor y esa rabia también, por qué no decirlo, el despecho, a veces nos nubla la razón. Sí. Y por eso siempre es bueno analizar en detalle cada una de las instancias que existen, cada una de las acciones que yo tengo y los requisitos de cada una. Ya entendemos que hay 3 tipos de divorcio en Chile: divorcio como un acuerdo, unilateral y sanción. Sabemos que el unilateral exige un plazo mínimo de separación de hecho de 3 años, que debo probar frente a un tribunal, que no debe haberse reanudado la vida en común, y que el divorcio sanción es un divorcio excepcional o un divorcio culposo cuando se incumple gravemente alguna de las obligaciones del matrimonio, haciendo imposible la vida en común. Las más conocidas quizás, la infidelidad y la violencia intrafamiliar, con otras que además son detalladas taxativamente en nuestra legislación. Sí, tenemos maltrato a cualquiera de los hijos también. Hablaba la intento legislación. De prostitución. Conducta homosexual. Sí. Entonces, pero son situaciones que yo quizás pudiera en los hechos encajarlos en alguna de estas. O sea, no hay que cerrarse como tiene que ser tal cual como señala la ley, sino que la causal genérica es sin incumplimiento, que haga intolerable la vida en común y que pudiera ser una de estas que se señalan acá. Y
siendo súper enfáticas y reiterativas. Incluso el divorcio es sanción. La única ventaja que tiene respecto a los otros dos tipos de divorcio es que no exige un tiempo mínimo de separación de hecho. No da derecho a indemnización de perjuicio, no va a poder cobrar más luquitas si se va por ahí. La única diferencia es el tiempo. Exactamente. O sea, ponerse en la situación de que si estoy en estas causales de divorcio culposo y que se hizo intolerable la vida en común, la ley en el fondo se pone en el caso de que esa persona no esté obligada a esperar 1 año, 3 años para divorciarse de una persona con la cual ya ni siquiera puede vivir. Entonces, es iniciar la acción desde ya y desde ahí también poder pedir compensación económica, que también se puede pedir en el divorcio culposo. Se debe pedir si es que la persona está dentro de los requisitos, debe pedirla en el divorcio culposo. Oye, y otro tema que quizás se habla poco es que cualquiera de las acciones de divorcio, que es un juicio propiamente tal y que necesita representación judicial, son susceptibles también de los recursos procesales que contempla la ley. O sea, no necesariamente se van a resolver en esa primera instancia. Claro. O sea, esto es un juicio. Hay como cualquier juicio, hay una sentencia que es dictada por un juez de familia en este caso, y esas sentencias están sujetas a recursos, generalmente la gente conoce las apelaciones, y en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo o con la declaración del divorcio o con la compensación económica, ya sea por su procedencia o por su monto. Cualquiera de las partes, este derecho a pataleo en segunda instancia ante la Corte de Apelaciones es posible y hay plazos para eso, así que la gente cuando sale de un juicio es importante que hable con su abogado si no quedó conforme inmediatamente, que le diga. Sí, eso hay que retirarlo porque a veces llegan 1 año después, 2 años después, que yo tuve un muy mal abogado en esa época y quiero demandar de nuevo. No, los plazos son tremendamente fatales los que tienen que ver con los recursos procesales. Sí, no, tienen 10 días, o sea, la notifican de la demanda, usted tiene 10 días hábiles contando el sábado, que la gente piensa que el sábado no es hábil, el sábado es hábil. Y es el plazo que tiene su abogado para redactar un recurso de apelación, así que la idea es que le informe antes si no está conforme. Y si va a cambiar de abogado, que vaya corriendo porque ese nuevo abogado va a tener que interiorizarse de la causa, ver las razones que tiene para presentar la apelación correspondiente o el recurso procesal que pretenda presentar. Exactamente. Importante lo que hemos aprendido, importante repasarlo porque tal como tú dices tiene que ver con el núcleo fundamental, como dice la Constitución de nuestra sociedad, que es la familia. Y cuando las decisiones y la tramitación judicial afecta a los integrantes de una familia, todo se hace más difícil y contar con una buena asesoría legal es fundamental. Sí, mi consejo siempre es, si usted va a ver un tema de familia, consulte un abogado de familia. Porque los abogados de familias deberíamos estar capacitados en esto, o sea, que estamos tratando con familias y eso es súper importante. Y obviamente una asesoría técnica, pero el abogado de familia conoce el tejemaneje de los tribunales, sabe cuál es el espíritu y deberíamos, como te digo, estar alineados con la protección de los derechos del niño, porque muchas veces los padres se olvidan un poco de eso, debo decirlo, y uno como abogado no debería, entre comillas, usufructuar de aquello. Debería tener actuar con ética profesional y tratar de que las cosas se solucionen mediante de la mejor acuerdo, forma para todos. Y siempre representando obviamente los intereses de la persona, pero considerando que hay una familia detrás. Y ese es el punto delicado, por lo menos para mí, que yo no sé, como 10 años en familia, esa es como mi declaración de principios cuando una persona se me acerca. Ahí se agradece, respeto a la familia. Fíjate que solo para broma nomás, como para terminar de forma más lúdica, yo siempre digo porque en Chile como que todavía no se ha asumido la especialización de los abogados. Y digo, nadie va a un gastroenterólogo si es que le duelen los ojos. No. Pero sin embargo la gente va a divorciarse con un abogado penalista. Elijan la especialización, porque solo un abogado experto es el que puede ayudarte, guiarte, acompañarte en este doloroso proceso de la mejor forma. Muchas gracias, Ángela Mason, por venir a conversar con nosotros, experta en Derecho de Familia y a cargo del área de familia en Grupo Defensa. Vamos a estar haciendo más podcasts con distintos temas legales, porque nosotros creemos en la especialización de los especialistas abogados y por eso tenemos distintas áreas en Grupo Defensa. Abogados laborales, abogados penalistas, abogados civilistas, abogados de familia y expertos en defensa. Atento, pon tu alerta para que te avisemos cuando estemos con un nuevo podcast. Chao.